Muy bienvenidos a este ciclo sobre jurisprudencia tributaria. En esta oportunidad vamos a tratar los temas de no confiscatoriedad e igualdad. En primer lugar, antes de ir a las presentaciones, quiero agradecer a las autoridades del Consejo por darme este espacio, a Ernesto Saldeiro y por supuesto a los expositores que tanta dedicación han puesto para la realización de esta conferencia, que son Daniel Malvestiti y Aldo Maggiolo. Bueno, como les decía, vamos a tratar los principios de no confiscatoriedad. Esto va a estar a cargo de Daniel Malvestiti, quien va a tratar la aplicación actual vinculada con todo lo referido al ajuste por inflación, partiendo desde la causa Candy hasta la actualidad, mencionando todas las particularidades que ha tenido la jurisprudencia de la Corte con sus matices, con la prueba requerida en cada caso, llegando, como les decía, hasta la actualidad. Bueno, Daniel es abogado, contador público, especialista en Derecho Tributario de la UBA, es profesor universitario de grado y posgrado de distintas universidades del país, consultor independiente y autor de notas y trabajos sobre la especialidad. Bueno, y en segundo lugar va a exponer el contador Aldo Maggiolo, que se va a referir al principio de igualdad y va a dejar planteadas una serie de interrogantes sobre si de determinadas situaciones no se produce la vulneración del principio de igualdad, que también va a ser tratado desde el origen hasta la actualidad, pero va a dejar estos interrogantes para que reflexionemos sobre si en esos casos existe efectiva vulneración. Bueno, Aldo es contador público, profesor adjunto regular de Teoría y Técnica Impositiva 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es docente de la Maestría y Especialización en Tributación de la misma facultad, es representante del Consejo en temas tributarios ante la Federación de Consejos Profesionales, es miembro organizador de la Comisión de Estudios Tributarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, socio del estudio Maggiolo y Asociados y participante en congresos, jornadas y autor y coautor de libros de la especialidad. Bueno, los dejo con los expositores entonces, les agradezco mucho la presencia y esperemos vernos en una próxima conferencia. Muchas gracias. Buenos días, espero que estén pasándola bien y bueno, estamos acá para tratar de encabezar esta jornada relativa a jurisprudencia vinculada a los principios constitucionales, en este caso puntual, en función a lo encomendado por un poco el progenitor de este tipo de jornadas, el doctor Ernesto Saldeiro, y agradeciendo desde ya la invitación por él formulada y por la doctora Carolina Calelo, vamos a justamente abocarnos a hacer una suerte de síntesis de uno de los principios constitucionales que en la última época ha tenido mucha trascendencia a tenor de un tema puntual del impuesto a las ganancias que ha sido el ajuste por inflación. Y justamente me estoy haciendo referencia, como lo pueden ver en la placa, al principio de no confiscatoriedad. Bueno, evidentemente, ¿por qué motivo el principio de no confiscatoriedad ha tomado la vigencia a la cual nos estamos refiriendo? Porque a través de una ley se prohibió la aplicación del ajuste por inflación impositivo, lo cual provocó de que los sujetos pagaran el impuesto sobre ganancias que podríamos considerar ficticias. Es decir, al no producirse el ajuste por inflación, se estaría engrosando el nivel de ganancias que quedaban sujetas al impuesto. Eso promovió una cantidad de litigios innumerables, de los cuales nosotros vamos a mencionar unos pocos en función al acotado tiempo que tenemos, y particularmente los que vamos a pronunciar son fallos vamos a citar, obviamente dándole la data puntualmente de esos fallos, son fallos de la Corte Suprema de Justicia. Independientemente de los fallos que acá vamos a citar, a modo de
aspectos distintos que se han tocado respecto del tema del ajuste por inflación y la vulneración del principio de no confiscatoriedad, vamos a, o sea, quiero anunciarles de que hay una gran cantidad de fallos en la instancia de segundo grado, es decir, lo que es la Cámara, tanto sea de la Cámara Contencioso Administrativo Federal como de distintas cámaras federales del país, que han sido han tratado el tema con condimentos adicionales que van a enriquecer la cuestión y obviamente esperando que lleguen a la Corte para ver si son ratificados o rectificados por el máximo tribunal. Hemos tomado la postura del máximo organismo jurídico de nuestro país porque nos parece la última palabra en este tema y por eso es que solamente y en función, como decía, el lapso otorgado, vamos a mencionar, vamos a citar específicamente fallos vinculados a dicho tribunal cimero. Obviamente que la gran estrella en materia de jurisprudencia en la Corte Suprema en cuanto a la vulneración del principio de no confiscatoriedad viene dada por el fallo Candy, que, o sea, viene a ser un referente del 3 del 7 del 2009. Fíjense ustedes, ya han pasado más de 12 años del fallo Candy. El fallo Candy fue un referente fundamental que se fue reiterando a lo largo de innumerable cantidad de fallos de la Corte Suprema. Se van a encontrar con muchísimos fallos de la Corte Suprema que remiten linealmente a lo que dice el fallo Candy en este sentido. Y obviamente, o sea, no puedo dejar de mencionar, y me voy a tomar la pequeña licencia en cada uno de los casos, de esbozar un par de líneas como para marcar en qué se basó cada pronunciamiento de los que estamos haciendo referencia. Bueno, en el caso Candy, como lo he anticipado ya al comienzo de este encuentro con ustedes, justamente marcó que la prohibición de utilizar el mecanismo del ajuste por inflación, previsto en el título sexto en ese momento de la ley del impuesto a la ganancia, resulta inaplicable si la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor, según lo acredita la pericia contable. En el caso, si se determina el tributo sin aplicar el ajuste por inflación, y lo marco exclusivamente en este caso, porque fue el referente, la alícuota efectiva del gravamen a ingresar no sería del 35%, sino que representaría el 62%, en el caso Candy, reitero, del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades, también ajustadas, obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año, y excede cualquier límite razonable de imposición, configurando así un supuesto de confiscatoriedad. Bueno, como vemos, la Corte fue contundente en lo que refiere a la situación de Candy. Con posterioridad al pronunciamiento de Candy, y en un orden cronológico, he seleccionado, a discreción mía absolutamente, y me hago cargo de la elección, he seleccionado algunos pronunciamientos que tuvieron alguna variante como para mencionar y destacar, digamos. En el caso Pontoni, ya un par de años después, el 17 de mayo del 2011, y acá justamente fíjense la prueba de la confiscatoriedad es lo que relevante, lo que pasa a ser relevante a los efectos de la consideración del máximo tribunal, ¿no? Al señalar que al no haberse producido una pericial contable, debe rechazarse la demanda, ya que el agravio constitucional relativo a la afectación del derecho de propiedad por la aplicación de la prohibición de utilizar el mecanismo del ajuste por inflación impositivo de la ley del impuesto a las ganancias, en la concreta situación de las actoras, es decir, Pontoni y otros, no puede ser admitido teniendo como único medio de prueba
la documentación confeccionada y presentada en forma unilateral por el accionante, aunque ésta incluye un informe o certificación de contador público a los fines de acreditar un supuesto de confiscatoriedad como el que la Corte Suprema tuvo demostrado en el caso Candy, donde sí efectivamente hubo una pericia contable que acreditó la confiscatoriedad. Una postura, en el caso Pontoni, que nos muestra efectivamente un aspecto interesante como para tener presente. Después pasamos a otro pronunciamiento que se llama Estancias El Hornero, ya del 2 de octubre del 2012, y en Estancias El Hornero lo que se discutía, o sea, siempre el centro de la cuestión pasa por lo mismo, obviamente, y acá se deja en claro algo que también había sido mencionado en Candy, o sea, quizás en una forma un poco más detallada, por así decirlo, pero en Estancias en Hornero se vuelve a reiterar cuando se señala que la suspensión del ajuste por inflación no es per se inconstitucional ante la reaparición de ese fenómeno económico, salvo que en cada caso concreto se demuestre su repugnancia con alguna garantía amparada en la Constitución Nacional, pesando sobre el contribuyente, y acá volvemos a lo que decíamos recién, que le impugne la carga de su demostración, ¿no? O sea, claramente en esto que estoy señalando, que surge del dictamen de la Procuración General en el fallo que tenemos en pantalla y al cual estamos haciendo especial referencia. Pasamos a otro pronunciamiento, el fallo Alubia 411 del 2014, como les dije, cronológicamente nos vamos acercando en el tiempo, el fallo Alubia, y ahí se remite a Candy, obviamente, como la gran mayoría de los fallos, lo que pasa es que hay que ver qué aspecto distinto tiene cada uno de estos pronunciamientos que nos puede agregar doctrina jurisprudencial a la hora de analizar un supuesto que nos toque a nivel profesional, y ahí se señala que si la aplicación del mecanismo del ajuste por inflación, en los términos del precedente que mencionamos al inicio, ¿no? Lo es al solo efecto de evitar una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital, es improcedente la demanda de repetición en lo relativo del último ejercicio fiscal reclamado, ya que la pretensión tiene como sustento el menor tributo que se hubiera abonado a causa del cómputo del quebranto del ejercicio del año anterior. Es decir, fíjense ustedes, acá se agrega un elemento adicional, es que en el año anterior había quebranto y acá se invoca el precedente Candy, pero justamente haciéndolo conjugar en el ejercicio en el cual se agravia por confiscatorio, haciéndolo jugar con el quebranto del año anterior para tributar menos y obviamente se declara improcedente la demanda de repetición. Posteriormente, en el tiempo, ya nos vamos acercando a la actualidad, 5/7 del 2016, la causa M. Rollo, SACIF, en este caso el máximo tribunal también toca el tema de los quebrantos y particularmente señala en esta doctrina que ya había salido un poco de Estancias El Hornero, que vimos hace instantes, que si los quebrantos traídos a la causa por la actora estaban regulados por la ley 20.628, en su momento la ley del impuesto a las ganancias, con las modificaciones que dispuso la 24.073, justamente la que en su artículo 39 impidió la aplicación del ajuste por inflación impositivo, norma inclusive para los quebrantos, a partir del 1 de abril de 1992 en adelante, no se puede arguir la afectación de derechos adquiridos, toda vez que su giro comercial y fiscal estuvo regido por las mismas normas que prohibían todo tipo de actualización o repotenciación de quebrantos, es decir, desde la sanción de la 24.073 hasta la fecha en que se originaron los declarados en el ejercicio 2002. Es decir, acá, y remitiendo a la doctrina que surge, como lo dije
hace un instante a Estancias El Hornero, la Corte Suprema se expide sobre este aspecto ya en el año 2016. Seguimos adelante y tenemos la causa Sociedad Rural Río Quinto del 4 de agosto del 2016, exactamente la misma fecha que el fallo, no, la misma fecha no, perdón, un mes después del fallo M. Rollo, y acá justamente llega a la Corte una sentencia que es apelada y justamente es revocada por la Corte porque, producido un peritaje contable, no se observa que las normas que prohíben aplicar el ajuste por inflación configuren en la concreta situación de cada uno de los socios de la entidad accionante un supuesto de confiscatoriedad. Es decir, acá se analiza la situación de cada socio en particular. Es decir, importante fallo en cuanto a la diversidad de lo que venimos mencionando, ¿no? O sea, acá claramente, en este caso, la Corte repara específicamente en la situación de cada uno de los socios de la entidad que accionó. Nos vamos a el otro pronunciamiento, en este caso vamos al fallo Fava, este sí, de la misma fecha que el referente que vimos recién, Sociedad Rural Río Quinto. En Fava, una causa que viene de la Cámara de Mar del Plata, también hace hincapié en el tema quebranto y dice que el quebranto que surge de aplicar el mecanismo del ajuste por inflación en un periodo fiscal no puede ser encuadrado en los lineamientos del precedente Candy, porque en tal supuesto no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados. Acuérdense que esta conclusión que adopta la Corte Suprema tiene como basamento fundamental el hecho de la absorción de una parte de la renta o del capital. Es decir, si partimos de la base de que de un quebranto, evidentemente al no haber tributo a pagar, no habría esa absorción que aparece como requisito para que se dé el supuesto de confiscatoriedad. Posteriormente, ya bastante más cercano a la fecha, tenemos la causa Gaetano de Mayo, del 10 de julio del 2018, donde acá también se discutía una cuestión muy particular de lo que es la aplicación del ajuste por inflación, pero, y reiterando lo que habíamos esgrimido respecto de la causa Candy al inicio de este encuentro, es decir, ese famoso 62% que absorbía de la renta del capital y que lo tornaba confiscatorio. Acá lo que se dice en Gaetano de Mayo es que la afectación no puede determinarse a partir de la comparación de la gabela que debía abonarse con el patrimonio neto del contribuyente. Es decir, claramente lo que implica el principio de no confiscatoriedad básicamente está amparado en la absorción de una parte de la renta o del capital, no una comparación con el patrimonio neto, tal cual el máximo tribunal aprovecha esta causa para mencionarlo y tal cual lo hizo justamente el actor en este caso, ¿no? O sea, la firma de referencia que estamos viendo. Ya acercándonos mucho más a la actualidad, la causa Feller Eduardo, del 6 de agosto del 2020, plena época de pandemia, es decir, la Corte también resuelve otra acción meramente declarativa de inconstitucionalidad y hace una referencia, como siempre, a lo que se dijo en Candy, que se admitió en Candy, y justamente reflexiona la Corte en cuanto a que si bien en Candy
se admitió la posibilidad de que la falta de aplicación del mecanismo del ajuste podía conducir a resultados confiscatorios, con lo que significaría como agravio constitucional, y que obviamente descalificaría la aplicación del gravamen, ¿no?, en esos términos. Tal circunstancia no se presenta en este caso Feller, porque no solo los términos de la prueba pericial contable son insuficientes para demostrar un supuesto de confiscatoriedad por la lasitud de su análisis, sino que, aún prescindiendo del defecto señalado, es decir, la lasitud de la prueba, de su estudio se advierte que la actora, en vez de tener una pérdida histórica, o sea, sin ajustar, que lo digo a nivel para redondear, pero la cifra es anecdótica, de 27.000 pesos, pasa a tener una pérdida de 1.700.000 pesos, realizando el ajuste por inflación. Es decir, acá claramente nuestro tribunal cimero marca la diferente posición en que nos encontramos en relación a cuando se da una situación de, primero, una prueba muy laxa en el sentido de lo que se intenta probar, es decir, ya lo hemos visto en un caso anterior, es decir, que no se puede reemplazar con una mera certificación contable o un análisis comparativo simplemente, sino que hay que hacer una prueba contundente que refleje eso, pero en este caso, aunque descartando la flojedad de la probanza, la actora pasó de tener una pérdida histórica a tener una pérdida mayor con la aplicación del ajuste por inflación, pero evidentemente esto no califica para lo que significa el análisis de la confiscatoriedad producto de la aplicación del mecanismo, de la prohibición del mecanismo del ajuste por inflación impositivo. A eso se refería, se refiere la Corte Suprema, se refirió en esta causa Feller. Y finalmente tenemos un último pronunciamiento en cuanto a bastante mucho más cercano, es decir, junio del 2021, un fallo de este año, que es la causa Giorno S.A., donde claramente la Corte Suprema, al solo, o sea, reiterando, y obviamente, como lo viene haciendo del 2009, en los términos de la causa Candy, dice, señala puntualmente que, o sea, la aplicación, la prueba pericial es para probar la absorción de la renta o del capital, ¿no? Y justamente lo es a los efectos de evitar la confiscatoriedad que se produciría en ese caso. Ahora, esto impide utilizar tal método correctivo para el reconocimiento de un mayor quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en periodos posteriores. Es decir, por la sencilla razón que en tal supuesto, como ya lo dijo en algún otro pronunciamiento de hace años, no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o renta grabados. Es decir, no puede dar un resultado, un quebranto que podría ser compensado en años anteriores producto de la aplicación del ajuste por inflación, y en base de eso tratar de pedir la confiscatoriedad. En el mismo fallo Giorno, la Corte Suprema también hace referencia a otro aspecto, incluso al final de la causa deja sin efecto el fallo y pide que se dicte un nuevo pronunciamiento, en el que se va a tener que determinar la procedencia de la aplicación del ajuste por inflación, considerando individualmente la alícuota efectiva del tributo para cada uno de los ejercicios contables del periodo cuestionado. Es decir, no se analiza la situación global de lo que pasa en varios periodos o en un par de periodos, sino que hay que analizarlo la aplicación de la alícuota efectiva por cada uno de los ejercicios considerados. Es decir, pese a que, o sea, al margen de que en este caso el tribunal acuo
omitió cualquier consideración respecto de la causa Candy, y la aplicación al fallo era insolayable, como lo tiene dicho el máximo tribunal. ¿Por qué? Porque la pericia contable arrojó, en que se sustentó el fallo, utilizó el mecanismo correctivo respecto de un ejercicio fiscal que arrojó quebrantos con y sin ajuste, que fue el año 2002, criterio que obsta a la procedencia de la aplicación del mecanismo del ajuste por inflación en los términos que recién mencionábamos, es decir, en los términos en forma global para más de un ejercicio. Por eso hace ese hincapié inicial en la causa Giorno. Y finalmente, la última cuestión que me parece que en Giorno vale la pena mencionar, y que es al fin y al cabo volver al inicio de la cuestión que fue reiterada, como les dije, en muchísimos fallos de la Corte, que la comparación entre las liquidaciones del impuesto a las ganancias con y sin ajuste tampoco resulta adecuada para verificar la confiscatoriedad del tributo, es decir, o sea, desvirtúa eso, o sea, la mera comparación, pues no refleja si en el caso se produjo una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o del capital. Es decir, claramente lo que está diciendo la Corte es: no basta como probanza para acreditar que se debe aplicar el ajuste por inflación o la incidencia de no aplicarlo. No basta simplemente comparar liquidaciones del impuesto a las ganancias con y sin ajuste por inflación. Es decir, hay que realizar una prueba contable contundente que demuestre en porcentajes justamente cuál es el grado de afectación. En función de ello es que acá en Giorno, trayendo a colación lo que siempre dijo desde Candy para acá, es decir, desde hace 12 años a esta parte, o incluso un poco más de 12 años, es importante tener presente a los efectos de poder comparar y demostrar la viabilidad o no, si procede o no el ajuste por inflación, y la demostración de la violación de este principio de no confiscatoriedad. Muy bien, bueno, esperamos haber cumplido con las expectativas de quienes nos generosamente y realmente nos han invitado, y haberles dado un pantallazo muy rápido, muy efímero, pero en función del tiempo otorgado. Esperamos haber sido de utilidad con esta información, que nos tomamos la deferencia de utilizar exclusivamente la información de la Corte en sus distintas variantes que ha tratado respecto del ajuste por inflación como uno de los mecanismos que, al no aplicarse o al prohibirse su aplicación por una ley, generó en algunos casos situaciones de la violación del principio de no confiscatoriedad. Así que esperamos haber sido de utilidad. Les agradezco enormemente la atención que me prestaron y reitero muchas gracias a quienes organizaron esto y a quienes particularmente me han invitado. Será hasta cualquier oportunidad. En cualquier otro momento nos estamos viendo con más jurisprudencia relevante respecto de algún tema de actualidad, como siempre. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nos encontramos otra vez. Quiero, como siempre, agradecer a las autoridades del Consejo Profesional que me permiten participar de estos ciclos. Hoy, en este que trata de principios constitucionales aplicables en materia de tributación. Y bueno, también hoy diríamos que un poco más contentos de que, si bien estas herramientas virtuales son buenas y las vamos a seguir utilizando, de que no sea por obligación, ya que estamos mejorando bastante en todo el tema de la pandemia. Bueno, la idea de la reunión de hoy es analizar el principio de igualdad. Un principio que considero, a diferencia de otros principios constitucionales, está influenciado
por cuestiones subjetivas y por cuestiones importantes sociales de fondo. La idea hoy es que analicemos los antecedentes y las cuestiones conceptuales de este principio. Por otra parte, también su raigambre constitucional, que veamos cuál es el criterio de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, criterio general sobre el principio de igualdad, y también algunos fallos relacionados con la aplicación del principio en cuestiones tributarias. Me voy a permitir también señalar algunas cuestiones existentes en nuestras leyes tributarias que entiendo podrían ser analizadas y revisadas desde el punto de vista de la aplicación de la igualdad. Y por último, hacer también un pequeño análisis de la situación actual, donde la sociedad le ha dado importancia a cuestiones humanitarias, buscando una igualdad de fondo entre distintos grupos sociales, y esta búsqueda de esa igualdad genera en algunos casos modificaciones tributarias que pueden aparecer, si lo analizamos muy cerradamente desde el ámbito tributario nada más, como desiguales, pero que en realidad están buscando solucionar, junto con otras medidas que exceden lo tributario, situaciones de desigualdad de fondo. En cuanto a los antecedentes de este principio de igualdad, la formulación teórica de este principio fue hecha en su momento por Adam Smith, pero se llegó a la aplicación a partir de la Revolución Francesa. Pensemos en una sociedad de aquel momento, una sociedad clasista con grandes diferencias y con grandes desigualdades. Y este principio nace como una reacción ante esos privilegios que existían en esa sociedad. Un poco la definición clásica es que todas las personas son iguales ante la ley. Y por eso también este principio de igualdad se identifica con el principio de generalidad. Pasando ya a cuestiones tributarias, en la igualdad como base de los tributos, al concepto que mencionábamos recién de generalidad le debemos agregar el de capacidad contributiva. Esta capacidad contributiva que tanto utilizamos nosotros, ¿qué es lo que hace? Le agrega al principio de igualdad un rol de justicia, o sea, la capacidad contributiva a través de la proporcionalidad y la progresividad, que son técnicas que se relacionan con esa capacidad contributiva, va hacia la búsqueda de la igualdad de hecho. Ahora, esa unanimidad en la aplicación de las normas tributarias muchas veces es atenuada buscando objetivos distintos, otros objetivos, que también pueden ser constitucionales o no. Buena parte de la doctrina critica esta atenuación del principio de igualdad para buscar otros fines, porque desde el punto de vista técnico sabemos todos que esto va a alterar siempre la razonabilidad y la transparencia del sistema tributario. O sea, cuando empezamos a incorporar algunas excepciones en búsqueda de otras soluciones, no cabe duda que siempre el sistema tributario se ve alterado desde el punto de vista técnico-jurídico. Un concepto que siempre en cuanto a la aplicación del principio de igualdad produce ruido es la aplicación de exenciones y beneficios fiscales, sobre todo cuando hablamos de igualdad íntimamente relacionada con la generalidad. Pero bueno, muchas veces el legislador, ante la inexistencia de capacidad contributiva de determinados sujetos o determinados grupos, introduce en las normativas exenciones o beneficios fiscales. Desde el punto de vista
de análisis de estas exenciones, existen tres corrientes. Una que es la denominada interpretación restrictiva, que considera las exenciones violaciones al principio de generalidad. Entonces, ¿qué es lo que dice esta postura? Deben ser analizadas restrictivamente, lo más restrictivamente posible, y también la sustenta esta postura el hecho de que la Constitución Nacional califica los beneficios tributarios como privilegios, o sea, son privilegios ante determinadas situaciones. Por eso esta corriente dice deben ser analizados restrictivamente. La otra corriente habla de una interpretación estricta, o sea, solamente lo que manifiesta la ley analizado taxativamente, ni restringirlas ni extenderlas. Y por último, la interpretación extensiva, que analiza la ley, pero extiende esta aplicación de acuerdo al espíritu, a la intención del legislador. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tema lo ha definido como que las excepciones impositivas deben resultar, por supuesto, de la letra de la ley, pero que también se tiene que tener en cuenta la intención del legislador y la implicación necesaria de las normas que la establecen, pero que fuera de estas tres cuestiones la interpretación debe ser estricta en cuanto a exenciones. Pero por otro lado, con respecto a beneficios fiscales, entiende que no debe ser tan restringido al texto el análisis y la interpretación que se realice de ella. Con respecto a nuestra Constitución Nacional, el principio de igualdad está contemplado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, y con respecto a su extensión a los extranjeros, vemos lo que establece el preámbulo de la Constitución. El artículo 16 define esta igualdad desde el punto de vista de fondo, conceptual, y desde el punto de vista tributario dice que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, o sea que los impuestos y las cargas públicas deben ser aplicados con igualdad. Y el preámbulo dice que todo lo que establece nuestra Constitución es para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Entonces, esto se le traslada también a los extranjeros. Hay una limitación a este principio de igualdad en cuanto a que nuestra Constitución Nacional también reconoce la propiedad privada, la iniciativa privada y la herencia, que aplicadas establecerían desigualdades relativas, que son justamente constitucionales y que así también nuestra Corte lo ha reconocido. Digamos que a esta altura podemos definir que la igualdad consiste en el trato igual para los iguales y desigual para los desiguales. O sea, no es que todos deben ser tratados igual, sino que tendrá que verse en qué categoría cae cada sujeto para definir si debe tener un trato igualitario o no con otro. Creo que es importante, para terminar de asimilar la aplicación del principio de igualdad, entender la postura básica de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué dice la Corte? Dice, el principio de igualdad no impide que el legislador pueda contemplar distintas situaciones que se consideran diferentes. Pero ojo, en la medida que esa diferenciación, esa discriminación no sea arbitraria y que no esté ocultando una persecución o un privilegio para personas o grupos. Esto nos lleva a decir
analicemos qué es arbitrariedad. La arbitrariedad está definida como una forma de actuar basada en la voluntad o capricho y que no obedece a principios dictados por la razón, ni por la lógica, ni por las leyes. Y hay acción arbitraria cuando ésta está cometida con abuso de autoridad. Entonces, estas situaciones de arbitrariedad son las que definirían una aplicación desigual de la normativa. Con respecto a la violación del principio de igualdad, la doctrina entiende que esa violación puede surgir del texto de la ley, como también de la aplicación que haga la autoridad administrativa y también la judicial. La Corte entendía esto también, pero a partir de un fallo, la Martona cambia el criterio y dice que solo la violación se da cuando surge de la ley. Pero, como yo les decía, este principio es subjetivo y la Corte también en algunos casos específicos se ha desviado del principio fijado en el caso de la Martona. Con lo cual, el principio es el fijado en la Martona de que hay desigualdad cuando surge de la ley, pero ante determinadas situaciones puede también entenderse que ha habido desigualdad cuando la desigualdad se genera en la aplicación de esa ley. Bueno, repasando algunos casos, como habíamos dicho, de aplicación a través de fallos de la Corte en cuestiones tributarias, nuestra Corte ha dicho que hay desigualdad aun cuando el tributo se pueda trasladar al consumidor, al comprador. O sea, más allá de que la carga del tributo no recaiga sobre el contribuyente, porque es un tributo trasladable, si en la fijación de ese tributo a ese contribuyente hubo desigualdad, la misma debe ser considerada y salvada. Porque es cierto que uno puede trasladar el impuesto muchas veces, pero el hecho de que aparezca ese impuesto puede generar problemas incluso en la comercialización del producto, y si esto ha sido aplicado con desigualdad, debe ser tenida en cuenta. En otra causa, la Corte ha dicho que distinguir entre contribuyentes que exteriorizaron sus obligaciones a la fecha que se emite una norma y contribuyentes que a esa fecha aún no la habían exteriorizado no vulnera el principio de igualdad, porque las situaciones son desiguales. O sea, los contribuyentes deben ser considerados como desiguales y es válida esta diferenciación. En otra causa, la Corte ha dicho que esta garantía de igualdad no impide que la legislación contemple de manera diferente situaciones que estima distintas, de modo tal que cree categorías de contribuyentes que van a estar sujetos a tasas diferentes. Esto, recordemos siempre, en la medida que esa diferenciación no se haga con arbitrariedad. Esta es la base, pero sí puede haber situaciones consideradas diferentes y esto no vulneraría el principio de igualdad. Por otro lado, la Corte también, por ejemplo, ha decretado la inconstitucionalidad de una norma que asigna un tratamiento tributario más gravoso a un contribuyente que estimó en defecto sus anticipos respecto de aquel que directamente no los pagó. Entonces, consideró que esto era desigual. En una causa importante relacionada con impuestos provinciales, la Corte dijo que si bien era válido establecer clasificaciones y categorías, que eso no vulneraba el principio de igualdad, era importante que dentro de cada categoría el tratamiento fuera el mismo, pero asimismo había que analizar si al establecer esas categorías no se vulneraba el criterio de igualdad, o sea, si no había arbitrariedad. Y acá falló en favor, en este caso, de la bolsa de cereales, criterio que también luego fue aplicado, y nosotros lo sabemos, en el impuesto sobre los ingresos brutos,
cuando se quería aplicar, o se aplicó durante mucho tiempo en realidad, hasta que la Corte estableció que no era constitucional, distintas alícuotas para sujetos que hacían lo mismo en una jurisdicción, pero tenían domicilio en distintas jurisdicciones. Entonces, esa diferenciación, si bien justificaba una aplicación distinta de alícuota, la base era lo que era desigual. Esa diferenciación era arbitraria. Pasando ahora al análisis de situaciones que están en nuestras leyes impositivas y que yo considero, no es que voy a dar una palabra definitiva porque no la puedo dar, y creo que nadie puede darla, pero sí se prende una luz de alarma en algunas normas que considero deberían ser analizadas desde el punto de vista de si vulneran o no vulneran el principio de igualdad. Uno muy reciente, el aporte solidario extraordinario, ¿no?, donde hay una diferenciación en cuanto a bienes en el país y bienes en el exterior. ¿Qué diferenciación? En cuanto a la alícuota que deben tributar, en cuanto a la evaluación, cómo se evalúan con respecto a bienes que están en el país. Y esto es algo que genera una desigualdad porque estamos ante sujetos que tienen igual capacidad contributiva. La única diferencia que se les puede hacer es que algunos decidieron su capacidad contributiva tenerla en el país y otros tenerla una parte en el país y una parte en el exterior. Y eso genera una diferenciación. ¿Es correcta? ¿No es correcta? Justamente creo que lo que cabe analizar acá no es la aplicación de alícuotas distintas, sino la base. O sea, ¿es correcta esa diferenciación o es arbitraria? Porque desde el punto de vista técnico, no cabe duda que parecería que la capacidad contributiva es la misma en algunos casos y terminan tributando más por esta diferenciación que es la que cabría analizar. Siguiendo un poco con el mismo similar concepto, la reforma del impuesto sobre los bienes personales, la ley 27.541 y esa delegación al Ejecutivo para que establezca las alícuotas a través del decreto 99/2019, también establece una diferenciación para los contribuyentes en función de si los bienes son en el país o en el exterior. Y entonces cambia la progresividad de la alícuota para aquel que tiene bienes en el exterior con respecto a la totalidad de los bienes. Entonces, cabría preguntarse si esta diferenciación es o no es arbitraria. Paso ahora a analizar algunas cuestiones que se dan en el impuesto a las ganancias. Una relacionada con la deducción, o con las deducciones en realidad. ¿Qué pasa con la deducción especial para relación de dependencia y autónomos? Que cada vez va tomando esa diferencia mayor volumen. Entonces, yo me pregunto, ¿es válida esa diferenciación entre alguien que trabaja en relación, por ejemplo, supongamos un profesional como nosotros, que trabaja en relación de dependencia y uno que trabaja en forma independiente? La capacidad contributiva puede diferenciarse a través de esta deducción que cada vez genera una brecha más amplia, sobre todo ahora con las últimas reformas, y entonces alguien que obtiene una ganancia mucho mayor termina tributando menos que otro que obtiene una ganancia menor. De acuerdo, hay una diferenciación. Uno trabaja en relación de dependencia y otro es autónomo. Pero desde el punto de vista del impuesto que estamos analizando, impuesto a las ganancias, ¿es válido esto? ¿No vulnera el principio de igualdad? Creo que cabría un replanteo y una revisión de estas situaciones, porque en la realidad sabemos que sí lo vulnera. También en las deducciones hay una diferenciación
en cuanto a los jubilados, si tributan o no tributan impuestos sobre los bienes personales. Y creo que acá también se plantea una situación en cuanto al impuesto a las ganancias. Un jubilado termina pagando más impuestos a las ganancias que otro. ¿Por qué? Porque tiene bienes grabados en impuestos sobre los bienes personales, cuando de repente algún otro jubilado podría tener algún bien que no tributa impuestos sobre los bienes personales. O en definitiva, es una cuestión patrimonial que se dio a través del tiempo, pero que no tiene que ver con la situación de ganancias de hoy de estos dos sujetos. No digo que sea tan clara como la anterior, pero que quizá cabría analizar. Por último, con respecto al impuesto a las ganancias, quiero referirme a un tema que es el artículo 43 de la Ley de Ganancia, que habla sobre aquellos sujetos que omitieron retener el impuesto. Y en esos casos, más allá de que considero que este artículo no debería existir más, porque la situación de aquel que no retiene cuando está obligado ya está hartamente contemplada en la Ley de Procedimiento Fiscal y no debería estar en el impuesto a las ganancias. Pero por otro lado, yendo nada más que a la igualdad, el darle facultad a la AFIP de impugnar el gasto cuando no se hizo la retención, o sea, porque la norma dice podrá, esto está ya dejando libre a que se generen situaciones de igualdad, porque la AFIP quiere decir que podría en un caso impugnar el gasto y en otro caso no, a libre albedrío de la AFIP. Y entonces esto ¿no sería una desigualdad en el trato de iguales? Yo creo que sí. Paso ahora a la Ley de Procedimiento Fiscal y analizo tres situaciones. La primera es el artículo 45, sanción por omisión de impuestos. Omisión de impuestos ante un contribuyente que deja de pagar el tributo debido por una conducta negligente, por impericia. Entonces, hay una diferenciación entre situaciones de omisión de impuestos en operaciones nacionales y omisión de impuestos en situaciones de operaciones internacionales. Y hay una diferenciación en cuanto a que en el primer caso la multa es del 100%, en el segundo caso es del 200%, o sea, se diferencia. Aparentemente justificado, pero luego cuando se establece un incremento de la sanción por reincidencia en la conducta, proporcionalmente es mayor el incremento de la sanción para aquel que teóricamente al fijar la multa tenía menos gravedad que para aquel que tiene más gravedad. O sea, el incremento de la multa para aquel que omitió en operaciones nacionales es del 100%, y el incremento de la multa para aquel que omitió en operaciones internacionales es del 50%. Creo que acá hay un tratamiento desigual, y más que desigual, porque en realidad si lo hubiera tendría que ser al revés, en función de la consideración que tiene básica el artículo sobre estas dos categorías de contribuyentes. Por otro lado, también creo que hay una desigualdad entre los sujetos, o sea, en definitiva, tanto artículo 45, omisión, como 46, defraudación, estamos hablando de evasión. Evasión que en el 45, como decíamos, es por negligencia, impericia, y en el 46 por dolo. Entonces, en el artículo 45 se fija una multa única, aparentemente sin posibilidad de graduación, mientras que en el 46 hay un mínimo y un máximo donde se podría la autoridad administrativa mover en función de cada situación en particular. Esto también me parece que debería ser considerado desde el punto de vista de la igualdad. Y también con respecto a la reincidencia, porque nos encontramos que alguien que reincide en el artículo 45 estaría ya igualando el mínimo de alguien que
evadió con dolo. Consideremos que las situaciones de omisión muchas veces pueden ser cuestiones que no tienen una gravedad en cuanto a la conducta. En cambio, la situación dolosa habla de una intencionalidad. Y por último, siempre relacionando la misma situación, el artículo 49 establece reducción de sanciones y pone como condición que el sujeto no sea reincidente, tanto para aquellos que están dentro del artículo 45 como para aquellos que están dentro del 46. Y me parece que está tratando igualitariamente a situaciones desiguales, porque no es lo mismo aquel que omitió impuesto que aquel que defraudó en la omisión del impuesto. El artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional establece una situación especial que yo lo titulo situaciones de desventaja social. Y entonces este artículo lo que nos dice es que se debe legislar y promover medidas de acción que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, ¿no? O sea, que sea esto real. Y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, ¿no? En particular respecto de los niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Esto es lo que hablábamos al principio, de que hay situaciones de fondo donde hay una desigualdad, una desventaja para grupos poblacionales que deben ser solucionados. Esto está en los tratados internacionales, cada vez, hace rato todos sabemos que esto cada vez tiene más fuerza y está contemplado en nuestra Constitución Nacional. Llevado esto a lo tributario, vemos, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, una diferenciación de deducciones para empresas. Se incluye en la consideración de desigualdades la desigualdad existente en el género a la hora de analizar el sistema tributario y se permite a las empresas una mayor deducción de honorarios, por ejemplo, por puestos de dirección, cuando estos son ocupados por mujeres o personas trans. A esto me refería yo al principio cuando decíamos, si esto lo analizamos aisladamente y desde un punto de vista técnico tributario, parecería que esta diferenciación de deducciones para las empresas vulneraría el principio de igualdad y de capacidad contributiva. Pero en realidad esto tiene un objetivo de mayor alcance. Nace de una desigualdad que ya no tiene que ver con lo tributario, sino que tiene que ver con lo social y que hay que solucionar a través de la modificación de normativa, no solamente de la tributario, lo sabemos, pero en este caso que llega a lo tributario. Y creo que hay que analizarlo con esta perspectiva. O sea, en este tránsito hacia la igualdad real que habla el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, igualdad real para todas las personas que tienen situaciones particulares y que están en desventaja social. Creo que esta es la manera de analizarlo. Bien, espero que este humilde aporte que hago para tratar de recordar el principio de igualdad, de analizar su raigambre constitucional, un poco el criterio de la Corte y algunas situaciones que tendríamos que analizar y también el hecho de que tenemos que analizarla dentro del contexto social actual y de los objetivos de la comunidad toda en cuanto a determinados grupos que están en desventaja, les sirva y nos sirva a todos para ver esto en perspectiva hacia adelante. Gracias a todos.